espíritu de sabiduría, de revelación en abundancia, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo establecida ya, en el nombre de Jesús, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo en esta tierra. Somos la iglesia gloriosa de Jesucristo, poderosa, que hacemos las mismas obras de Jesús y aún mayores. Señor, te adoramos porque has sido bueno con nosotros, por la vida que nos has dado, por la salud a nuestros cuerpos, porque has proveído también bienes y riquezas, porque has proveído aquello que necesitamos para vivir. Ya en la cruz del Calvario fue suplido, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, alabamos tu santo nombre y exaltamos con todo nuestro corazón. Y seas tú, más tú, Espíritu de Dios, menos yo, que seas tú hablando y poniendo pensamientos en mi corazón, en mi mente, y salga por mis labios palabras de edificación y bendición para bendecir a naciones, pueblos, ciudades, Señor, de la lengua española, en el nombre de Jesús, y ellos puedan vernos en este país y en otros países, en el nombre de Jesús. Y sobre todo tú seas el exaltado, sobre todas las cosas yo menguo para que tú crezcas, maravilloso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, pues estamos viendo, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama, a nosotros también. Cada persona que nos ve de cada uno de los estados de la República Mexicana y de cada uno de los países donde nos ven de habla hispana, Colombia, Argentina, Chile, Perú, de hispanos de los Estados Unidos, personas que nos ven de allá del área Zapopan también, Dios les bendice, y personas que nos ven de todo Jalisco. Cristo les ama, a nosotros también, ¿ok? Cada persona que nos ve aún en el continente europeo, España y cualquier país de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, sean bienvenidos a este servicio de adoración y aprendizaje y de edificación de la palabra de Dios. Pues vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, y continuamos con el tema que se llama los ídolos del cristianismo. Estamos viendo el ídolo de guardar la ley de Moisés. Es un ídolo que está muy arraigado en el cristianismo. Okay. Hechos capítulo 19, primer concilio que se realizó en Jerusalén, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de enseñanza de los ídolos del cristianismo? Bueno, que es un ídolo, es todo aquel que quita el primer lugar de Dios en nuestro corazón. Ese es un ídolo. Todo lo que distrae nuestra atención para que Dios no sea el primer lugar, todo eso es un ídolo. Todo aquello que viene regularmente a desviarnos, que nuestra primera atención sea sobre nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, cada persona que nos ve por internet le invitamos para que comparta este tipo de enseñanzas, sea a cristianos, sea a personas que no conocen a Cristo. Bueno, que se comparta principalmente para conocer la palabra de Dios y a Jesucristo. No un ministerio y nunca un ministerio. Nosotros no queremos ser exaltados, queremos que Jesús sea el exaltado y el conocido en todas las naciones. Ok, muy bien, pues dice el 20, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ok, todo ídolo puede contaminar nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida natural y nuestra vida familiar, social. Puede contaminar todo un ídolo, todo aquello que desvíe nuestra atención del objetivo principal, que es mirar a Cristo, mirar lo que Cristo hizo en la cruz. Todo aquello desvía. Ahora, ¿por qué estamos viendo guardar la ley? ¿Qué significa guardar la ley de Moisés? Significa nuevamente regresar a cumplir mandamientos, preceptos o estatutos que fueron establecidos por Dios a través de un hombre llamado Moisés. Reglas que había, sobre todo eran leyes espirituales, unas eran ritualísticas de sacrificios,
otras eran leyes civiles, comportamiento ante la sociedad, y otras eran leyes morales, ¿ok? Ese es el objetivo de la ley. ¿Cuál era? Principalmente era un guía para llevarnos a Cristo. Ese era el objetivo principal de la ley. Una vez venido Cristo, ¿qué cree que pasa? ¿Para qué necesitamos la guía? Es como si usted anduviera, dice Gálatas capítulo 3, que la ley fue solamente un guía, un ayo para llevarnos a el conocimiento de alguien que venía a morir en la cruz por nosotros, ¿ok? Es como si usted dijera, se recuerda que antes venía la Roji, ¿cómo se llama? Guía Roji, algo así. ¿Sí la recuerda? ¿Cómo se llama esa? ¿Pero cómo le llamaban? Guía Roji. Ah, bueno, esa. Yo la compré cuando recién llegué a Jalisco. Dios mío, me perdí 4 horas una vez. 4 horas me perdí porque me fui por Lázaro y ya no encontraba el retorno. Bueno, el caso es que como no existía la mentada, vamos a darle publicidad a la Waze. Como no existía el Waze o la Waze, pues igual nos perdíamos. Es como si usted dijera, voy a ir a localizar un domicilio por la guía Roji, ¿no? Hay cuenta, voy a ir, ¿no? Una vez llegado al domicilio, pues ¿para qué ocupa la guía Roji? Y hay gente que sí sigue la ley. Todavía quiero seguir con la guía que me lleve a Cristo, pero Cristo ya vino. Mire, vamos a Gálatas 3, para que vea que no le estoy cuenteando. Por eso no guardamos la ley, porque es un guía, porque fue un guía más bien. Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley, siempre que la Biblia hable como ley, siempre se va a referir a la ley de Moisés, ¿ok? Cuando hable ley así sola, sin mencionar qué tipo de ley, siempre regularmente en todos los casos habla de ley de Moisés. Porque cuando habla la ley del nuevo pacto siempre se refiere como ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ok? Muy diferente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Si usted lo verifica en otra traducción se va a encontrar que es un guía. Es como aquello que nos dirige hacia la meta. Algo así era la ley. El ayo, eso significa. ¿Para qué fue nuestro guía? Para llevarnos a Cristo, ¿ok? A fin de que fuésemos justificados no por guardar la ley, no por cumplir los 10 mandamientos, sino ¿por qué? Por la fe. Y cuando hablan de la fe, así sin mencionar en qué tipo de fe, se refiere siempre a la fe en Jesucristo, a la fe en su obra terminada o concluida. Esa es nuestra fe, eso es lo que cimenta nuestra fe. Nuestra fe está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Él sufrió en el infierno. En eso está basada nuestra fe, no en guardar una ley. Porque si usted basa su fe en guardar una ley, usted está basando su fe en usted mismo. Depende de lo que yo haga, es como me va a ir bien. Eso se refería a la ley de Moisés. Ok, muy bien. Por eso es un ídolo, porque se exalta más usted como persona queriendo hacer obras buenas para agradar a Dios, cuando ya agradamos a Dios por la sangre de Jesús. Ya nos acercamos hasta el trono de la gracia, podemos entrar directamente. Eso lo obtuvimos no por nuestros esfuerzos, sino porque Cristo Jesús pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿ok? Y nos dio muchísimas cosas. Su gracia no nada más es el favor inmerecido, su gracia es autoridad, es poder, es señorío, es gobierno. Aparte que Él llevó toda maldición de enfermedades, pecado, pobreza, corta vida, etcétera. Aparte, gracia significa que nos dio una habilidad, una capacidad y un poder para reinar, gobernar aquí en la tierra. ¿Entendemos gracia? Entonces, ídolos en el cristianismo ya no es un monito de yeso, no es una imagen ya un ídolo. Criticamos mucho a nuestros hermanos de otras religiones porque ellos tienen su ídolo, pero el cristianismo también tiene sus ídolos porque pone otras cosas en prioridad antes que poner a Dios en primer lugar, ¿ok? Y uno de ellos es guardar la ley. Dice, pero si la ley es buena, pues claro que es buena la ley. Sobre todo la frase fue buena para su tiempo, no es buena, ¿ok? La justificante de algunas personas personas que eran de palabra de fe, aún a nivel pastoral, que eran pastores de palabra de fe, sabe que ahorita ya son judíos mesiánicos. Es triste decirlo, pero ahora dicen ellos y justifican que tienen ahora que guardar la ley de Moisés, regresar a guardar los mandamientos, porque ellos te dan sus justificantes, ¿no? Pero ahora estamos desvirtuando esas justificantes.
¿Ok? Estamos desvirtuando esos argumentos que se han levantado en contra de la gracia, en contra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros defendemos el sacrificio de Jesús como la única obra redentora por la cual vamos al cielo. Somos salvos, somos sanos, somos prósperos, somos de larga vida a través de lo que Cristo pagó en la cruz. Y todo aquel que venga a contaminar la gracia con la ley está mezclando dos pactos y no va a funcionar. El ejemplo claro, usted no puede echarle a un automóvil gasolina y luego echarle agua para que funcione. ¿Cómo va a funcionar? Dígame. No sé cómo hacen los carros así, ¿no? No va a funcionar. Es la misma si mezclara ley y gracia con ley. Es la misma que si a un carro le echara gasolina y agua para ver si funciona. Es la misma, no funciona. Ok, ahora vamos a entender qué fue lo que dice esta persona, justifica este pastor que era pastor de Palabra de Fe y ahora es mesiánico. ¿Qué es lo que él justifica para ver, principalmente decir ahora que tiene que guardar la ley de Moisés? Bueno, una de las justificantes es porque la Biblia fue inspirada por Dios. Y si la Biblia fue inspirada por Dios, pues, ¿por qué no guardar lo que fue inspirado por Dios? ¿Estamos de acuerdo? Digo, a primera vista o a primer oído que usted lo escucha, dice, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Si la ley fue dada por Dios a través de Moisés, pues tiene sentido que la guardemos, tiene sentido, pero tenemos que hacer una buena división de los pactos, ¿ok? Inclusive, mire, todo buen obrero, fíjese lo que hace todo buen obrero. Todo buen obrero no mezcla pactos. Vamos a la segunda, a Timoteo, para que vea que tenemos que hacer una buena división de la palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 2. Mira, todo buen obrero, ¿qué hace todo buen obrero? Obrero aprobado. Dice, procura con diligencia, es decir, ser diligente es alguien que no es negligente. ¿Estamos de acuerdo? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿ok? Y aquí viene la frase, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Entendemos ahí? Ahora, un obrero aprobado es aquel que hace un uso correcto de lo que está escrito en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una Biblia, la Biblia Reina Valera 1569 y la 1569 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué significa hacer un trazo? ¿Qué entiende usted por un trazo? Algo que divide, ¿me entiende? ¿Qué cree que hacen los ingenieros en las carreteras cuando trazan? ¿Qué cree que hacen ellos? Dividir la parte donde va a ir la carretera y la parte donde no va a ir la carretera. Está muy entendible eso, ¿verdad? Ok, eso es trazar, eso es usar correctamente la palabra de verdad. Eso es trazar correctamente la palabra de verdad. Tenemos que hacer un trazo y dividir qué nos aplica como creyentes, que hemos recibido a Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, porque yo creo que ustedes son nacidos en su espíritu. Y si usted nació en su espíritu porque creyó en Jesús, entonces ya no va al Seol, Hades o denominado también infierno, por decirlo así. Ok, entonces ya no vamos a un lugar de sufrimiento, al corazón de la tierra, vamos con Cristo porque hemos nacido de nuevo. Ok, a usted entonces tiene que hacer un trazo. Un trazo entre decir, ¿qué es lo que me aplica a mí? ¿Ley de Moisés o gracia? ¿Gracia qué es? Es el sacrificio de Jesús. Es su obra redentora, y por la cual nosotros fuimos salvos, a causa que Él llevó mis pecados. Yo ahora tengo vida eterna, he nacido de nuevo por ese sacrificio. ¿Me entiende? ¿Gracia? Ok. Entonces yo tengo que trazar correctamente. ¿Qué me aplica? ¿Gracia o fe? ¿Qué cree que le aplica a usted? ¿Qué cree que le aplica? O mezclar gracia con mandamientos de la ley de Moisés. ¿Qué nos aplica? Tenemos que hacer una buena división
Porque si mezcla pactos, literalmente, nuevamente usted vuelve a estar en condenación y nuevamente puede Satanás tomar lugar de ello y destruir su vida. A lo mejor no su vida espiritual, pero puede destruir su cuerpo aquí en la tierra, ¿ok? Muy bien. Entonces, la primera es que debemos de trazar la palabra correctamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer ídolo? Guardar la ley. Ahorita estas personas están diciendo que se convirtieron en judíos mesiánicos. Yo no entiendo por qué quieren ser israelitas, la verdad no lo entiendo. Cristo Jesús es nuestro todo. ¿Para qué necesito ser de un pueblo, de una nación? ¿Para qué necesito? Ellos creen que van a ser salvos porque los va a rescatar Dios conjuntamente con la nación de Israel, porque ellos creen que son de las, que serán 10 tribus perdidas allá 900 años antes de Cristo. De las 10 tribus, dice, yo soy de las 10 tribus, se dispersaron por toda la tierra y bueno, cayó Colón, inclusive este dice, cayó Colón aquí a América, y Colón era judío, sí es cierto, Colón era judío, y cayó Colón y bueno, vino para acá, vinieron los judíos y por eso muchos podemos tener sangre israelita, usted puede tener en sus genes ser israelita, pero ¿de qué le sirve? No le sirve para irse al cielo, ¿no? Cristo Jesús es el único que nos sirve para ir al cielo, ¿ok? Bueno, pero ese es otro tema. ¿Qué justificante dan ellos para guardar la ley todavía siendo o viviendo en el nuevo pacto? Bueno, ellos dicen que debemos cumplirla porque fue la Biblia inspirada por Dios. Bueno, 2 Timoteo 3:16, ya lo vimos el viernes, nada más vamos a hacer un pequeño resumen. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice la 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿ok? Redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y bueno, yo le preguntaría, ¿la ley de Moisés fue inspirada por Dios? Por supuesto que sí, por supuesto que fue inspirada. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, etcétera. Sí es cierto que toda la ley toda la Biblia fue inspirada por Dios, más bien el texto correcto en la versión Septuaginta, fíjense lo que dice la versión Septuaginta, quiero leerlo en la versión Septuaginta. La Biblia Septuaginta dice así, déjenme encontrarla. Entre tantas Biblias que traigo a veces se me pierde. Versión Septuaginta. Ok, aquí está. La traducción Septuaginta, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza y todo lo demás. Toda escritura por Dios inspirada. Fíjese la de gran diferencia entre Reina Valera y esta. Toda escritura por Dios inspirada es útil, dice la Septuaginta. Y la Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La diferencia que hay entre uno y otro, al parecer suena igual, pero no es igual. Porque cuando digo, como dice la Septuaginta, toda escritura inspirada por Dios es provechosa, yo estoy diciendo que todo lo que se escribió en la Biblia, siempre y cuando Dios lo haya inspirado, es útil. Y cuando hablamos en Reina Valera, dice, todo lo que fue escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Y yo le voy a decir por qué no todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios, principalmente porque Satanás habló. En Lucas capítulo 4, Satanás habló. La pregunta es, ¿fue inspirado por Dios? En Génesis capítulo 2, la serpiente habló. ¿Fue inspirado por Dios? No, es un hecho, un acontecimiento que sucedió en un momento dado en la historia. Josué capítulo 10, el sol se paró. ¿Fue inspirado por Dios? No, el sol nunca se paró. Lo que se paró fue la tierra. Y así dice la Biblia en Josué capítulo 10, el sol se detuvo. Pero usted sabe que ahorita en la realidad no fue lo que sucedió. Fue la tierra en su eje de rotación, fue el que se detuvo. Entonces, ¿viene en la Biblia? Sí. ¿Fue inspirado por Dios? No. Solamente se registró un hecho, un acontecimiento histórico. ¿Sí me entiende? Usted tiene que entender esto bien para que nadie le engañe cuando diga, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Eso no es cierto. Pero la que le da un poquito más ahí, más exacta es la Septuaginta, porque la Septuaginta dice, toda escritura inspirada por Dios también es provechosa.
toda escritura inspirada por Dios es provechosa. No te está diciendo que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Entiende la diferencia? Ok. Muy bien, partiendo de ello, estos mesiánicos se agarran de ahí para decir que tiene que guardar la ley de Moisés. Como toda la escritura, incluyendo la ley de Moisés, fue inspirada por Dios. Bueno, hermano, ¿por qué no va a guardar usted o por qué no va a cumplir los mandamientos si fueron inspirados por Dios? Entonces, esa es gente que agarra una porción de la palabra para engañar. Pero yo nunca le voy a dar un texto bíblico aislado, mi hermano. Yo le voy a dar siempre en su contexto, ¿ok? Ya lo hablamos el contexto el viernes. Ahora, aquí no se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Los mesiánicos dicen que sí, porque dice, bueno, ¿a qué Biblia o a qué escritura se refiere? No existía el nuevo pacto, por consecuencia estaba hablando de la ley de Moisés. Equivocado están. Porque entre la segunda carta a Timoteo contra la segunda a los Corintios, cuando se le reveló el evangelio del apóstol Pablo, existen 10 años de diferencia. Es decir, primero, la segunda de Timoteo se escribió en el 67, la segunda carta de los Corintios en el 57, aproximadamente son 10 años de diferencia. ¿Cuándo dijo Pablo que subió al tercer cielo? En segunda de los Corintios 12, 57, 10 años antes de que se escribiera la de Timoteo, ¿ok? Y segunda carta a los Corintios 12, del 1 al 4, dice Pablo que hacía 14 años había subido al cielo. Es decir, de ahí todavía son 14 años atrás. En otras palabras, 24 años antes ya existía el nuevo pacto, cuando se escribió la segunda carta a Timoteo. Por consecuencia, Pablo no se podía haber estado refiriendo al Antiguo Testamento. Es una buena explicación exegética en su contexto, mi hermano, para que usted entienda y no lleguen los mesiánicos. ¿Por qué se utilizan los mesiánicos? Para embaucar a todo evangélico y decirle: evangélicos, están ustedes ignorantes, evangélicos, ya ves, dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, por eso tienes que guardar la ley, porque fue inspirada por Dios. Pero Pablo no hace referencia a la ley. Ese es uno de las aclaraciones detalladas, análisis del por qué no se estaba refiriendo a la ley aquí. Y segundo, es que no me está diciendo que si la escritura es inspirada por Dios, no me está diciendo que la tenga que guardar. Aquí no lo dice, ¿ok? No me dice que guarde la ley. Ahora, ¿por qué se está refiriendo al nuevo pacto? Bueno, por lo que dice el 17. Si la ley puede perfeccionar, entonces sí aplica que se refería a la ley en 2 Timoteo 3:16. Mire, el 17 dice que la escritura es inspirada por Dios, o la escritura inspirada por Dios es útil. Y luego dice, ¿cuál es la finalidad de toda escritura? ¿Cuál es el fin de la escritura a la que se refería el apóstol Pablo? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. ¿Sabe lo que lo perfeccionó usted? Dice Hebreos 10 y Hebreos 12 que lo perfeccionó usted fue la sangre de Jesús, no fue la ley. Eso dice Hebreos. Lea: los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en el contexto es Hebreos 10 y Hebreos 12 de las personas que están hablando de los sacrificios, del sacrificio del Señor Jesús. De eso estaba hablando ahí, que lo que nos hizo perfectos fue el nuevo pacto, la gracia, lo que el Señor Jesús pagó por nosotros. ¿Ok? Si vamos a Hebreos 10, aquí mismo lo dice, mire. Si la escritura inspirada por Dios se refería a la ley de Moisés, entonces ¿por qué dice Hebreos 10:1 esto? Porque la ley, ¿a qué se refiere ahí? A la ley de Moisés. Teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley era una sombra, era un espejo, era un simbolismo de lo que iba a venir en el nuevo pacto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa perfectos? ¿Dónde? En el espíritu. Nacidos de nuevo, su espíritu es perfecto. Ahora, la ley no puede perfeccionar a nadie. Aquí está hablando de una ley sacrificial, una ley ritualística, está hablando de sacrificios de animales. No puede. Ahora, la pregunta sería: ¿la ley moral sí pudo perfeccionarme? Decir, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, ¿eso perfeccionó a nadie? No, tampoco. Nunca la ley pudo perfeccionar a nadie. Nunca pudo hacer nacer a alguien en su espíritu y hacer un espíritu perfecto en cada persona. En esta humanidad nunca lo pudo hacer la ley. Regresamos a 2 Timoteo 3:17.
La escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? ¿Y cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, preparado para toda buena obra. ¿En qué se refiere? Perfección del espíritu y perfección de la mente. Habla de las dos perfecciones. Nacido de nuevo y perfección en la mente también, renovada su mente. ¿Ok? Entonces, por obviedad, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino se está refiriendo a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Ahí van dos motivos por los cuales no se está refiriendo que cuando dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo a la ley de Moisés, porque la ley no puede perfeccionar a nadie. Entonces no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de ¿cuál cree? De la ley del nuevo pacto que se le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo. Hacía 24 años cuando lo escribió la segunda carta a Timoteo, ya existía el nuevo pacto. ¿Ok? Usted tiene que tener claro eso, porque el mesiánico se basa en pues mira, y ya pues tiene razón, si Dios inspiró la ley de Moisés, pues tiene razón, tiene sentido, hay que guardarla. Y así empiezan a embaucar, a engañar, porque no analizan contextualmente la palabra de Dios. Yo le doy esta enseñanza para también las personas que nos ven por internet. Empiezan a escuchar a los mesiánicos y parece que llega como un espíritu que les alumbra los ojos ahí, y quedan alumbrados que porque les hablan, empiezan a hablar hebreñol y creen que ya se sienten viajados y en las nubes porque hablan hebreñol. Dios mío, ¿de qué les sirve el hebreo? De nada. Lo que nos sirve a nosotros es Cristo Jesús y conocer su obra terminada en la cruz. Ok, ¿cuál es el segundo motivo que utilizan los mesiánicos? Estamos hablando de mesiánicos, y ¿sabe de quién también? La iglesia adventista también utiliza la ley de Moisés. ¿Por qué es un ídolo? Porque ya cuando usted dice voy a vivir por cumplir mandamientos, por lo que yo hago, por portarme bien, por no matar, hurtar, por no adulterar, si usted dice que usted va a vivir por eso, lo único que está diciendo desechando el sacrificio de Jesús. Ahora, tiene que robar a ver, en otras palabras, si no robamos, no es porque cumplimos una ley mosaica. Si no robamos es porque el amor de Dios está en nosotros. Es más grande el poder del Espíritu Santo que habita en mí, que me impide que yo le robe a mi patrón. Ahora, ¿usted cree que la ley de no robar que se les dio a los israelitas, usted cree que esa no los hacía robar? Por supuesto que robaban. ¿Por qué cree que se instituyeron los sacrificios de animales? ¿Por qué cree? Porque dice que el sacrificio de animales era para expiar, para cubrir sus pecados de todo un año. El sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. ¿A qué cree? A presentar la ofrenda de sangre de los corderos, para decir ahora, durante un año tienes cubiertos tus pecados. Si quiere, el siguiente año volvió otra vez. ¿Por qué cree que volvió otra vez? ¿Por qué cree? Porque el hombre volvió a pecar, no podía cumplir la ley. Por eso dice Pedro en Hechos 15, dice, ¿por qué ahora le van a poner un yugo a la gente que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? ¿Por qué ahora le están diciendo a los mexicanos, los judíos mesiánicos, por qué dicen a los mexicanos evangélicos que tienen que guardar la ley? Si no, dice Pedro, ni nosotros pudimos, como judíos no pudimos, ni nuestros padres. Ahora el mexicano que se cree judío, ¿usted cree que va a poder? La expresión lo dice todo, ¿no? Pero no poder. Era un yugo de esclavitud salir todos los días y decir, ay, el día de hoy no voy a robar, el día de hoy no voy a adulterar, el día de hoy no voy a mentir, el día de hoy me voy a portar bien. Imagínense todos los días salir con ese pensamiento. Ok, segunda justificante que utilizan tanto adventistas, mesiánicos y algunos que otro cristiano pentecostal que quiere guardar la ley también. No puede mezclar pactos. Si los mezcla, ahora, si usted tiene O positivo y le ponen A negativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien le pone A negativo? O un O positivo o un A negativo. Choca. ¿Verdad que no se puede? El apóstol, más bien el Señor Jesús dijo
que no puedes meter vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué pasa con el odre viejo? El odre es un recipiente, creo que era de cuero o algo así, ¿no? ¿Qué pasa con un odre viejo y le echas vino nuevo? Dice que se rompe. ¿Quién es un odre viejo? Pues aquel que no quiere renovar su mente y quiere vivir todavía en una ley, cumpliendo una ley cuando ya vino el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, ¿ok? Tenemos que renovar nuestra mente. Ahora, segundo motivo por el cual ellos dicen que usted tiene que cumplir una ley. Bueno, debo cumplirla, dicen ellos. ¿Por qué creen? Porque la ley de Moisés es santa, justa y buena. Ahora si usted me pregunta, ¿es cierto, pastor, es que es santa, justa y buena? ¿Qué le contestaría yo? Claro que es santa, justa y buena. Pero la duda es, ¿debo cumplir porque es santa, justa y buena? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Romanos 7. Basan en ese texto bíblico, en Romanos 7. Yo sé que algunos hermanos que nos van por internet saben de qué pastor me estoy refiriendo, porque ya circula mucho en las redes y anda queriendo convencer a otros pastores de que se vayan con él al judaísmo mesiánico, diciéndoles, y él justifica en esto. Estamos aquí derribando argumentos, eso es lo que estamos haciendo. No tenemos nada contra ese pastor, lo amamos, lo bendecimos, pero ¿qué cree? Su doctrina herética y diabólica tenemos que eliminarla. No a él lo amamos y lo bendecimos. Y declaramos que hay espíritu, sabiduría y revelación en él, para que nuevamente se le vuelva a revelar Cristo. ¿Ok? Romanos 7:12. ¿Qué nos dice Romanos 7:12? De manera que la ley, nuevamente, ¿a qué ley se refiere? Ley de Moisés. A la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ya ven, hermanos, tiene que guardar la ley porque es santa, justa y buena. Ni modo que usted no guarde lo que es santo, justo y bueno. Y bueno, hace una mezcolanza, incluye ley de Moisés y luego mete profetas, aunque los profetas vivieron bajo la ley, obviamente, pero no tenemos que mezclar los profetas con la ley, es otro asunto, ¿ok? Porque los profetas profetizaron acerca de esta gracia, de Jesús profetizaron, aunque vivieron bajo la ley, pero profetizaron acerca de Jesús. Y la ley de Moisés nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros, la Torá, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico y Deuteronomio. 5 libros de la ley, ¿okay? A eso nos estamos refiriendo cuando decimos ley mosaica. No estamos hablando de Antiguo Testamento, como le llaman uno. Es Antiguo Pacto. Lo correcto es decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, nada más. No Nuevo Testamento. Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. Ahora, una persona me decía, pastor, pero si Dios no cambia, ¿qué no dice la Biblia que Dios no varía lo que ha salido de su boca y no cambia? Entonces, ¿por qué ahora no tengo que cumplir la ley si Dios no cambia? Principalmente no es que Dios haya cambiado de ley. Lo único que ha hecho Dios es cumplir lo que estaba escrito en la ley. Ya se cumplió en Cristo, queda obsoleto lo anterior. No quieres el manual que te llevó a Cristo. Si usted le dicen, bueno, no sé qué ejemplos poner, pero hay muchos ejemplos que podemos poner. Hay muchos ejemplos que podemos poner al respecto, ¿ok? Pastor, es que voy a viajar en un camión de aquí a Tijuana. Me voy a aguantar 30 horas. ¿Qué representa el camión? Pues la ley. Es el guía, es el vehículo que lo va a llevar a Tijuana. Llegando una vez a Tijuana, no, pastor, que te necesito continuar en el vehículo, necesito continuar arriba del camión, pastor. Pero si ya llegaste a Tijuana, hijo, eso es lo que dice Dios, ¿no? Ya llegaste a Tijuana, no, pero yo quiero seguir arriba del camión, el camión parado ahí, pues, o sea, ya el camión de qué le sirve, de nada, ya lo trasladó al lugar donde tenía que llegar. Es lo mismo la ley, pues, es ilógico. Gente sigue arriba del camión todavía guardando la ley cuando ya llegó Cristo, pues. Dios mío, bueno, son ejemplos medios burdos, pero tan reales. Creo que le salió una cucaracha, pero está rico. Sentí algo así como unas patitas aquí. Bueno, Romanos 7:12
Porque, a ver, ¿dónde está? 7:12, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y luego dicen ellos, sí, tienes que guardarla. ¿Qué no? La ley es santa. ¿No vas a guardar lo que es santo? ¿No vas a guardar lo que es justo? ¿Y no vas a guardar lo que es bueno? Luego ellos meten, ¿no? Con que tu pastor te dice que no guardes lo que es bueno. Y luego todavía le hacen así, ¿lo que es bueno? Muy bien. Sí es cierto que la ley es santa, justa y buena, no lo negamos. No estamos diciendo lo contrario, para que usted me entienda. Pero ¿a qué vino la ley de Moisés? ¿Por qué se constituyó? Ya ahorita le leí que uno de los objetivos era una guía. ¿Cuál era el segundo objetivo de la ley? Que el hombre conociera lo que era pecado. Es decir, pues es que, ¿qué puedo decir? Bueno, vienen cosas hasta muy burdas en la ley, ¿no? Dice que no te metas con los animalitos, eso dice la ley. O sea, que no tomes a tu gato como tu pareja, pues, lo que entiendo. Imagínense, ¿no? Eso viene en la ley, que no tomes a los animalitos, no te yuntes con los animalitos, eso viene en la ley. Ahora, no sé si lo harían los israelitas o no lo harían. Y luego le dice, cuando pases a esos pueblos, no adoptes las costumbres de los pueblos paganos. Vas a entrar a Canaán. Ahí hay amonitas, hay de todos, ¿no? Ellos tienen ciertas costumbres. Cuando entres a ese lugar, por favor, no adoptes sus costumbres, le dijo Dios, ¿no? A lo mejor no entre el pueblo de Israel, pero entre esos pueblos paganos que estaban en Canaán, bueno, había diversidad de gente. Desde Sodoma, pues usted conoce, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. Entonces, en Levítico, Dios Deuteronomio, hay muchas leyes donde Dios les empieza a poner leyes morales y civiles, y le dice, bueno, no te ayuntes con los animalitos. Era porque no sé si Israel lo practicaba o era porque ya lo están practicando esos pueblos paganos, ¿me entiende? Y si Dios les dice eso, la ley era para darles a conocer, eso es pecado, te dice, para que no lo hagas, ¿sí me entiende? Entonces la ley vino, porque si llegaba un israelita, pues es que yo no conozco qué es pecado ese, pues lo voy a hacer, porque ya lo hacen esos pueblos. Entonces, por eso Dios les pone leyes, ¿me entiende? Única y exclusivamente con eso. Ahora, ¿qué le estoy diciendo con esto? ¿Que en el nuevo pacto usted lo haga? No, no le estoy diciendo eso. Lo único que le estoy diciendo es que ahora, como usted entiende su identidad en Cristo, pues obviamente no va a ir a decir, voy a agarrar de pareja a mi gato. O sea, ya no lo va a hacer. ¿Sí me entiende? ¿Sí está entendiendo o no? O el que practicaba el homosexualismo. No estamos en contra de los homosexuales, claro que no. El problema son las prácticas que ellos realizan, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora, no estamos en contra de ese movimiento, no estamos en contra. Lo que estamos en contra de ellos, más bien como personas, porque Cristo los amó y murió en la cruz por ellos. El problema es lo que practican, y a lo mejor lo que practican pues no está de acuerdo con la Biblia. Y segundo, y lo peor del caso es cuando lo quieren hacer delante de niños allá en la Plaza Tapatía. Eso sí está grave, porque van y hacen sus relajos enfrente de los niños. Bueno, menos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué cree? Los amamos como personas, porque Cristo los ama. ¿Sí me entiende? O sea, aquí no vamos a hablar, queremos que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y ya han venido muchos, usted va a encontrar testimonios por internet. Ok, entonces, ¿cuál es el contexto cuando Pablo dijo, la ley es buena, justo y santo es el mandamiento? ¿Cuál es el contexto? Si vamos en el versículo 1, ¿de qué estaba hablando? Se trata de la analogía del matrimonio comparado con, hace una analogía del matrimonio para hacer referencia a que ya no estamos bajo el señorío de ¿qué cree? De la ley. Ya no estamos bajo el dominio de la ley, sino que ahora dice la Biblia, somos la esposa de Cristo, nos hemos casado con Cristo, estamos unidos a Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En el ámbito espiritual lo compara como una pareja, para que usted me entienda, ¿ok? En el ámbito espiritual sí se compara. Ahora, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la ley? Bueno, aquí lo vamos a ver. Dice Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen, ¿qué? La ley de Moisés. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. ¿En qué sentido se enseñorea? ¿Qué significa se enseñorea? Tiene dominio del hombre.
¿Por qué cree que tiene dominio? Porque lo quiere. Bueno, no es que la ley sea mala, para que usted me entienda. No es mala porque para su tiempo no fue mala, porque no venía Cristo. No fue mala, fue buena, porque les puso estatutos. ¿Ok? No fue mala. Pero dice que se enseñorea el hombre entre tanto que éste vive. La palabra de Dios para todos dice: hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. La ley tiene poder sobre el que está vivo. Biblia en lenguaje sencillo: hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Y ahorita le voy a aclarar eso. Debemos obedecer mientras vivamos. ¿A qué se refiere que mientras vivamos? Bueno, la palabra dice que somos muertos ya al pecado. ¿Sí sabía? Hemos muerto nosotros a la vieja naturaleza. El viejo hombre en usted no existe, legalmente hablando, porque usted es un espíritu nacido de nuevo. Su espíritu fue depositado como un espíritu nuevo, un espíritu que nunca había venido antes a la tierra, y ahora viene en ese tiempo y fue depositado en cada uno de ustedes. ¿Sí sabe eso o no? La vieja naturaleza, en otras palabras, muertos espirituales, ya no existen en nosotros. Somos nacidos de nuevos y tenemos la naturaleza divina, dice la 2 Pedro 1:4. Ok, entonces la traducción lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla mientras vivamos. ¿Ok? ¿Qué se refiere todo esto? Bueno, vamos a hacer una conexión con Romanos 6:2. Si se fija, es el mismo contexto. Está hablando Romanos capítulo 6, un capítulo anterior. Romanos 6:2 dice, 6:1 en adelante. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque mucha gente juzgaba a Pablo, que él decía: ya no somos pecadores, decía Pablo, somos espíritus perfectos. Somos santificados por la sangre de Jesús, decía Pablo, eso decía. Entonces a Pablo se le criticaba que porque estamos en la gracia tenemos que hacer cosas malas, tenemos que pecar porque estamos en la gracia. No, de ninguna manera. De antemano, la gracia es la que, cuando entendemos la gracia correcta, nos acerca más a Cristo, amar más a Cristo y su obra sacrificial en la cruz. Amamos más al Señor cuando conocemos lo que Él hizo, la identidad que nos dio como hijos de Dios, que ya no vamos al infierno a sufrir. Cuando entendemos eso, ¿qué cree? Amamos más al Señor. Entonces a Pablo se le criticaba que porque predicaba gracia, ya teníamos que pecar. Bueno, la gracia no es para pecar, la gracia no es para darle permiso a alguien y decir: ahora sí puedes pecar porque ya no estás bajo la ley, ya no tienes pecado, ahora vas a pecar. No, es al contrario. Cuando conocemos más lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, la identidad, que Cristo y nosotros somos uno, aquí habita Cristo, mire, cuando conocemos esa identidad en Cristo, ya dejamos de pecar. Entonces dice Pablo: en ninguna manera. Hemos muerto, ¿qué dice? En el 2. El 1, nuevamente. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo: en ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabe que el origen principal del pecado de los seres humanos no era sus actos, sino era su naturaleza? ¿Sí sabía eso? El pueblo de Israel estaba muerto espiritual y su naturaleza era de pecado. Era el pecado principal que nos libró Cristo. ¿Me entienden? Una vez venido Cristo, se nos quitó el pecado. Porque lo que tiene eternidad aquí es su espíritu, su alma. No tiene eternidad su cuerpo. Si no viene Cristo antes, ¿qué cree? Su cuerpo se va a engusanar 3 metros bajo tierra. Va a deleitar a los gusanos. Si usted comía muchas nieves y todo eso dulce, ¿qué cree? Se van a deleitar. Wow, me toca nieve el día de hoy. Así los gusanos, imagínense, ¿no? Bueno, ok. Entonces Romanos capítulo 6 versículo 2 dice: no pecaremos en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Ok, entonces nuestra vieja naturaleza, ¿qué cree? ¿Dónde quedó? Crucificada en la cruz. Nuestra vieja naturaleza ahí quedó crucificada en la cruz. En otras palabras, hemos muerto ahora al pecado y somos vivos para Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero ya morimos al pecado. Hay algo que murió en usted y esa muerte sí es buena. Porque mucha gente, es que la muerte
Bueno, siempre hemos hablado, la muerte viene de Satanás, pero esta muerte que está hablando es morir al pecado. Ya somos vivos espirituales, hemos muerto al pecado. Ya no existe más pecado en su espíritu. ¿Entiende? Es perfecto su espíritu. ¿Vamos bien? Dice vamos al 7 ahora, Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido justificado del pecado. Morimos al pecado, fuimos justificados. ¿Qué significa justificado? Es lo mismo que si usted fuera una corte y usted le hubiera robado al patrón. Es lo mismo que si estuviera en una corte y de repente usted, alguien que roba, sí o no se siente culpable. ¿Sí o no nos sentimos culpables si robamos? ¿Nos sentimos culpables sí o no si nos llevan a una corte? Pero con su boca está diciendo, no, es que yo no fui el que le robó, fue mi mano. Imagínense, ¿no? Es que soy cleptómano, imagínense. Ahí no le van a perdonar si es cleptómano, mi hermano. Usted robó y robó. ¿Entendemos? Ok. Entonces, si va a una corte, usted sabe en su conciencia, híjole, le robé al patrón, mi mano se me fue de más. Híjole, se me fue. Y de repente llega el juez y dice, Clodomiro, inocente. Pero si era culpable, me declararon inocente. ¿Por qué? Porque alguien más es culpable. No le echaron Clodomiro, le echamos la culpa ahora a Anastasio. Y tú eres libre. Y Clodomiro, híjole, culparon a Anastasio en lugar mío. Pero ¿qué cree esa persona? Descansa. Ese es el reposo del Señor, descansar. Que Él pagó todo nuestro pecado, para que nosotros no tengamos más conciencia de andar dándole vuelta. Ahora, la persona que peca solamente necesita renovar su mente y conocer su posición en Cristo, su identidad, la justicia de Dios en Cristo Jesús, lo que Cristo pagó en la cruz. Volver a llenarse de ese conocimiento para dejar de hacer lo incorrecto. Pero no se trata de decirle a usted, hermano, el día de hoy, por favor, no peque. Hermano, no piensa en robar el día de hoy, por el amor de Dios. Hermano, no eche mentiras. Si yo le estoy hablando de eso continuamente, le estoy metiendo nuevamente ley a su corazón. Nuevamente le estoy metiendo una conciencia de pecado. ¿Y qué cree? Va a dejar de pecar porque le dije que no. No, al contrario. Pablo dice que eso revive nuevamente el pecado en usted. Cuando le estoy hablando de pecado, contra el pecado, el día de hoy puso una muchachita de allá de Cuba, cristiana. Y dice, antes de predicar prosperidad, sanidad y todo eso, predícales en contra del pecado de ellos. Digo, si me dedico a predicar en contra del pecado, eso era la ley predicaba en contra del pecado. Si yo le predico en contra del pecado, ¿qué cree? Usted va a tener nuevamente conciencia de pecado y eso lo va a seducir para que usted nuevamente vuelva a caer. Pero si le enseño gracia, ¿qué cree que va a pasar? Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, que Él lo perdonó, pecados pasados, presentes y futuros, ¿qué cree? Su conciencia va a ser una conciencia de justicia y menos va a traer a manifestación ese deseo en su cuerpo. ¿Entendemos? Y la gente quiere andarle diciendo a la gente otra vez por ley, por favor, hermanito, ya no te la fumes verde. Hermano, ya no le robes al patrón, hermano. Hermano, ya no adulteres. Hermano, ya no mientas, por favor. Ya no hagas lo malo. Cada vez que le dicen eso, le están metiendo ley en su corazón. ¿De qué? Digo, ¿de qué me sirve eso? De nada. Nuevamente metemos ley, porque la ley que era decirle no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro y no hagas lo otro. Ahora, la ley era buena, sí, pero era dada para muertos espirituales. Por eso no pudieron cumplir una ley, primero, y segundo, no la pudieron cumplir por los 10 mandamientos, básicamente encubrían los 613 mandamientos. Era como un resumen de los 613. Pero si yo continuamente le estoy hablando en contra del pecado, ¿qué cree que va a pasar? Ahora, mire, fíjese, ¿por qué la ley no fue buena para Israel? ¿Por qué no era buena la ley? Pablo dice que no era buena. Bueno, vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 7, regresamos, ¿ya? Sí entendió que morimos ya, ¿verdad? Morimos en Cristo, ya morimos al pecado, el viejo hombre ya murió. Sí entendemos eso, ¿verdad? Regresamos a Romanos 7. Dice la Biblia, traducción lenguaje actual, Romanos 7:1. Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras que vivimos. ¿Vivimos en qué? En el pecado.
Pero como ya hemos muerto al pecado, ¿qué cree? Ya no tenemos que obedecer esa ley. Ahora, esa ley se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Si usted ama a Dios y a su prójimo, ¿qué cree? Pues ya no le va a robar al patrón, porque usted ama al patrón y el amor de Dios está en usted, en su corazón. Entendemos la gran diferencia entre decirle que no haga esto, no haga aquello. Conozca quién es su identidad en Cristo. Todo lo que Cristo Jesús tuvo que pagar por ustedes, por nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 2. Fíjese qué analogía hace el apóstol Pablo. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre ¿de qué? ¿Estamos de acuerdo? Es una analogía. ¿Quién era el marido? La ley de Moisés. Aquí el contexto habla de la ley. Si el marido muere, ¿queda libre de qué? De los estatutos del marido, de los estatutos de la ley, ¿sí? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En otras palabras, la ley ya murió para nosotros, ya vino, ¿qué cree? Un nuevo marido o esposo de la iglesia, que es Cristo. Ahora ya no estamos en la ley como nuestro marido, porque hace aquí esa analogía. Ya no estamos bajo los estatutos de lo que nos mandaba una ley de Moisés, ahora estamos bajo los estatutos de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa solamente nos dice que usted ejerza fe y reciba por fe toda la herencia que Cristo le dio. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Versículo 4. Así también vosotros, hermanos, dice el 4. 7:2, 7:3, 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? Morimos ya a esa ley, porque ya no hay pecado, ya no hay naturaleza de pecado en nosotros. Ya no hay una ley que lo condene a usted y le diga eres un pecador, arrepiéntete, eres un pecador. Ya no, porque hay alguien que clavó esa ley en la cruz, dice Colosenses 2:14. El acta de los decretos que le era contrario a usted, que era la ley. ¿Por qué era un acta de los decretos contraria? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Bueno, es que Pablo en Romanos 7, mire, quiero leerle un poquito más adelante. Dice Romanos 7, versículo ¿qué? 5. El 6, 4, perdón. Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro. Mire, ya no somos de la ley, somos de otro, somos de Cristo, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, nuestro fruto de justicia, no fruto de condenación. ¿Entiende? 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros cuerpos llevando fruto para muerte. ¿Por qué obraba en nuestro cuerpo la ley? Si la ley era buena, ¿que no? Pero ¿por qué nos llevaba y nos impulsaba a pecar? ¿Por qué impulsaba a Israel a pecar? Porque le recordaba todo lo que era pecado. ¿Y qué cree que recibía su mente? Pecado, 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 no peques, no peques, no peques. Romanos 7, versículo 7, bueno 6, 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora servimos bajo porque somos nacidos de nuevo. El Espíritu de Dios y usted son uno, es templo del Espíritu Santo. Eso no lo vivieron los de que vivieron en la ley de Moisés, mi hermano. Es más grande el amor que ha sido depositado en su corazón para no pecar. No se trata de prohibiciones el Evangelio, el nuevo pacto. Se trata que usted conozca su identidad, su propósito en Cristo y opera en ese propósito y en esa identidad. Y lo demás lo va a dejar su cuerpo, lo va a dejar su mente. Romanos 7, y aquí viene el texto bíblico controversial. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Y lo que dice Pablo? En ninguna manera. La ley no es pecado, la ley es buena. Entendemos que la ley es buena, pero fíjese aquí.
¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento que decía, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué dice? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que dice Pablo, dice el versículo 10, el mandamiento que era para vida, ¿qué resultó? ¿Para qué? Ahorita le voy a explicar eso. ¿Para qué? Para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. El pecado tomando, es decir, el pecado aprovechó la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. El pecado aprovechó la ley. ¿Y qué sucedió? Me engañó y por él me mató. ¿Qué significa? Murió espiritualmente. De pequeño nacimos, somos nacidos de nuevo. Llega un momento en que conocemos el bien y el mal. Se implanta una ley en nosotros. El conocimiento del mal nuevamente trae muerte espiritual. Ahora necesitamos recibir a Cristo para nacer de nuevo. ¿Entiende? Esa parte, ok. Ahora, ¿por qué la ley produce pecado? Eso es lo que está diciendo Pablo, que la ley produce pecado. ¿Por qué cree que produce un pecado la ley? El pecado se enseñorea a través de una ley que es buena, pero el pecado quiere tomar dominio aprovechándose de ese mandamiento. Entonces, ¿Dios se equivocó por poner una ley? No. El problema es esto, el problema es el pecado tratando de tomar una ocasión y un provecho aprovechándose de algo que era bueno. Y le voy a decir por qué, mire, aquí está. Fíjese, Levítico 18, es importante que ponga atención a esto, ya mero terminamos. Yo creo que no vamos a terminar con esta segunda parte que habla de que la ley es buena, santa y justa, y debo cumplirla porque es buena, santa y justa. Y yo quiero decirle por qué y en qué contexto se dijo eso y por qué usted no debe de cumplirla, ¿ok? Dice, a ver qué horas son. Dios mío, es bien temprano. Y todos gruñéndole las tripas. Y las tripas están, la carne asada. Y acá me están dando 3 minutos. Bueno, mentalícese que no le va a dar hambre. Ok, entonces dice Levítico 18. Quiero terminarlo más. A ver, ¿qué tanto me queda? Bueno, vamos a ponerle, agilizarlo. Levítico 18. ¿Por qué el pecado se enseñorea de la ley? ¿Por qué el pecado toma ocasión por el mandamiento? Para hacer morir a la gente, para dañar a las personas. Fíjese, ¿por qué? La ley era buena, sí. Pero ¿por qué dice el Pablo? Mire, Pablo dice en Romanos 7, 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. En otras palabras, se enseñoreó el pecado de lo que era bueno. Y le voy a explicar ahorita por qué, mire. Levítico 18, ¿ya lo tiene? Levítico 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, esto es parte de la ley de Moisés. Si usted la tiene que cumplir, imagínese, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No eres como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos o leyes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no les advirtió que no vas a ser como los egipcios, ni vas a ser como los cananitas, ¿ok? No vas a ser conforme a ellos. Versículo 4, mis ordenanzas pondré por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Mire, aquí están las leyes, una de las cuantas leyes de la ley de Moisés, ¿ok? 18:5, por tanto guardaré mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, ¿qué dice? Vivirá por esas leyes. Antes el hombre tenía que hacer y cumplir para vivir por ellas. Ahora no, vivimos ahora por alguien que cumplió el sacrificio perfecto en la cruz. ¿Entiende la gran diferencia? Dios mío, es una gran diferencia. Ok, mire, aquí viene una de las leyes. Vamos al versículo 14. Dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, y no llegarás a su mujer, es mujer de tu hermano. ¿Qué significa esto? No te meterás con quién, dice, en otras palabras, no te meterás sexualmente con el hermano de tu padre. ¿Ok?
Entonces, fíjese, ¿por qué la ley, por qué el pecado se enseñorea de la ley? Y el hombre comienza a pecar. Y comienza a pecar porque se les enseña una ley. Ok. Israelita, hijo de familia. Aquí está hablando de homosexualismo, ¿estamos de acuerdo? Mire, otra vez. Levítico 18, 14. La desnudez del hermano, ¿qué significa la desnudez? No vas a conocer la desnudez. ¿Qué significa que no vas a descubrir la desnudez? Significa que no vas a tener un acto sexual, en otras palabras. Dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. ¿De qué está hablando? De homosexualismo, ¿sí? O sea, meterse ¿con quién? Con su tío, sexualmente hablando, eso está diciendo aquí. Ahora, suponiendo, israelita, buen niño como los de ahora, nunca, aunque su padre lo regañe, nunca le responde. Nacido en una familia judía que guardaba la ley, en una familia que era bien educada, que amaba a Dios. De repente ese niño educado en buenos principios, de repente de un momento a otro, él ni siquiera le pasaba por la mente que le gustaran los hombres. Le gustaban nada más las mujeres guapas de Jalisco. Imagínense, judío que le gustan las mujeres guapas de Jalisco. Ni siquiera le pasaba por aquí meterse o que le empezaran a gustar los bigotones. Ni siquiera le pasaba por aquí. Pero de repente hubo una ley que le dijo y lo despertó. No te vas a meter con tu tío sexualmente, no, que no te guste tu tío. Y de repente empieza la ley, caray, pero yo no sabía que me podía meter con mi tío. Yo nada más pensaba en las mujeres guapas de Jalisco. Un ejemplo, no un joven de 18 años. ¿No? Yo solamente pensaba en las jóvenes guapas que vienen de Sinaloa, Jalisco. Suponiendo, ¿no? Nada más pensaba en ese judío, ¿no? Entonces de repente ya le meten una idea, porque dice, era bueno el mandamiento, no estoy diciendo que no era bueno, pero de repente ya se le metió una carcomita ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Una semillita. Pero resulta que tienes la posibilidad de meterte sexualmente con tu tío. Entonces el hombre ya tuvo ahora una posibilidad de un pecado que él desconocía, porque nada más le gustaban las mujeres y ahora ya le está diciendo la ley, pero tampoco te vas a meter con los hombres. ¿Sí me está entendiendo lo que yo le quiero expresar de la ley? Era buena la ley, pero de repente él no tenía todavía en mente, en pensar en los hombres, pero ahora ya la ley le decía, mira, pero ¿qué crees? Es pecado que practiques y te metas con un hombre. Es pecado para con Dios. Entonces ya le estás metiendo una idea, caray, no había considerado esa posibilidad. Y el hombre comenzó a considerar una posibilidad que antes a lo mejor ni siquiera le pasaba por la mente. Entendemos por qué el pecado se aprovechó de la ley, para meter en ellos una conciencia de pecado y darles una posibilidad más en algo que ellos podían pecar. Si capta por qué la ley no era, por decirlo así, buena para justificar, para salvar y para renovar el entendimiento de la gente. Por eso no es bueno que su servidor le esté diciendo continuamente. Imagínense, en cada predicación que yo empiece a hablarles en contra del pecado, imagínense en cada predicación, cuando me dice el apóstol Pablo que la ley no puede perfeccionar a nadie, porque yo no tengo que volver a hablarle otra vez de la ley. Cada vez que le digo, hermano, ¿ha estado pensando formar en la verde, hermano, el día de hoy? ¿O ha estado pensando en robarle a su patrón, hermano? No lo haga porque es pecado, hermano, no lo haga, dé buen testimonio. Sutilmente se escucha bonito, pero no lo debemos de decir desde los púlpitos, porque estamos creando, porque ni siquiera usted, pero si ni siquiera había pensado robarle al patrón, ¿por qué el pastor me está diciendo eso? Ni siquiera lo había tomado en consideración. Pero ya el pastor me está diciendo eso, que es pecado, y me está dando una posibilidad. A ver, ¿de qué manera puedo hacerme más rico? A ver, el patrón de repente me deja dinero en el escritorio y empieza una idea que ni siquiera había pasado por su mente. Por eso desde los púlpitos ahorita se está enseñando, mi hermano, en contra del pecado. Arrepiéntete, pecador, porque a lo mejor esta semana pensaste en una mujer y dijo Jesús que si tú pensabas en una mujer ya habías adulterado. ¿Qué le está metiendo? Ideas que no debe recibir uno nacido de nuevo, uno que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, uno que es más que vencedor, uno que vino a gobernar, reinar y tomar dominio de lo que Cristo conquistó en la cruz. No debe usted saber eso.
Porque no va a dejar de hacer las cosas por prohibirle y mostrarle una ley y mostrarle un pecado, sino usted va a dejar de hacer las cosas por el amor que tiene en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, en lo que Él sufrió, en la identidad que le dio, en que Él vino a hacerse usted uno con Él. Eso es lo que va a renovar nuestra mente, mi hermano. No venirle a recordar. Imagínense yo de repente, ¿no? Hermano, y todas dicen que es palabra profética, dice la gente ahí. Hermano, no se robe las gallinas del vecino. Y resulta que sí tenía gallinas el vecino. Cuando llegue a su casa, ¿qué cree? Va a pensarla y va a maquinar en su mente. Ay, tan rica que se vería en el caldo. Un caldo rico con chilitos y unas cebollitas. Qué rica se vería esa gallina. Ya empiezo yo a meterle ideas y vuelvo a traer conciencia y vuelvo a hablarle de un pecado. Eso hacía la ley, mi hermano. Y el problema es que gran parte de la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, adventista, aún incluyendo mesiánicos, nuevamente vienen a recordarle nuestra vieja naturaleza, lo que hacíamos en el pasado, mi hermano. Y es un ciclo que no cae en donde mismo. Ay, pues me siento condenado porque pensé en quererme comer esa gallina y ya, pues ya no voy a salir a ministrar porque... Pues ¿cómo voy a ministrar yo si soy un hipócrita, pecador, porque pensé en comerme esa gallina? Soy un hipócrita. ¿Para qué voy con el pastor los sábados a ministrar a los enfermos? ¿Para qué? Y Satanás le dice, eres un hipócrita, pensaste en comerte la gallina, eres un hipócrita. Y por eso a través de esa ley viene Satanás a tomar señorío de la gente. ¿Entiende lo peligroso de estar mezclando ley y gracia? Y muchos predicadores no entienden, están tercos a estarle recalcando el pecado a los hijos de Dios nacidos de nuevo. Y están tercos, no hagas esto, no hagas lo otro, te prohíbo esto, te prohíbo lo otro, etcétera, etcétera, y etcétera. Es peligrosísimo mezclar los pactos, peligrosísimo. Y si hay un pastor todavía que está condenando a la gente diciendo que te tienes que sentir mal para que cambies, no, eso no me va a hacer sentir mal, me va a traer otra vez a conciencia el pecado pasado. No me tengo que sentir mal. Si hay alguien que le predica y lo hace sentir mal, ¿qué cree que va a ocasionar eso? Traerle memoria, y eso no va a renovar su mente. Al contrario, pecaste, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él ya te perdonó 2000 años. Continúa, sigue adelante, no te condenes. Eso es lo que usted lo va a levantar. No alguien que, imagínese, pues ya me siento todo pecador porque la regué en esto, Dios mío. Y luego llega y le da el trastazo al pastor y da cuenta que lo agarra con un garrote en el suelo. Ándale, concluyo con esto para que, si ya te venías condenado, yo vengo y te condeno más y órale. ¿Y qué cree? ¿Cómo se siente el Hijo de Dios nacido? Pues soy una basura, no sirvo de nada. Cada rato estoy pecando, Dios mío, no sirvo de nada. Y meten conciencia de pecado en la gente. ¿Me entiende? Peligrosísimo cuando un pastor le está hablando y prohibiéndole cosas que venían en la ley. Si él le dice, no robarás, hermano, ya no robes, le está predicando ley, mi hermano, subliminalmente se lo está diciendo. ¿Cuándo vamos a avanzar como iglesia? Nunca, mi hermano. Ahí están los hermanitos en las iglesias que cada domingo pasan al frente, arrepentidos ahí, y el pastor pone manos sobre ellos y ellos llorando. Ay, pequé toda la semana, Señor. Soy un vil pecador, no merezco tu amor. Imagínense. Qué ignorancia, mi hermano. Qué ignorancia está en la iglesia cristiana y aún en la pentecostal, evangélica también. Está pesadito esto. Pesadito en el sentido de que estamos tratando de traer una reforma bíblica, estructural, de lo que realmente tenemos que practicar como hijos de Dios. ¿Me entiende? Ahora, es que Pablo dijo, yo no les he hablado como espirituales, dijo en 2 Corintios, les he hablado como carnales, dice Pablo, ¿sí? Pero luego dice, y añade, como a niños en Cristo. A un niño en Cristo no le tiene que decir que no haga cosas, porque es un niño en Cristo. Imagínese un niño, hijo, por favor, no te robe los carritos de la Walmart. Imagínese, el niño pues se le va a antojar el carrito, es que no tengo para comprarte o algo, no te lo quiero comprar. Imagínese, el niño que cree, va a querer agarrar el carrito. Pues es un niño. Entonces, ¿cómo le voy a decir a un niño no peques
cuando yo tengo que hablarle quién es en Cristo Jesús, que conozca su posición en Cristo, su identidad, su propósito, el plan que Dios les ha dado como iglesia. Y no, ahí tienes a los pastores ahí echándole leña, y entre más piedras que cree, entre más piedras, ay, qué bien prediqué. Están predicando la ley de Moisés, mi hermano. Pero ellos se sienten satisfechos. Si no echan una piedra en el día, si no le echan una piedra a un hermano en Cristo, ellos sienten que no fueron los mejores predicadores. Tenemos que traer esa reforma a nivel pastoral, mi hermano, porque el problema no son los discípulos, siempre el problema va a ser la semilla que reciben. El ministro va a ser el problema siempre. Y si ya el discípulo, ok, del 100% a lo mejor 1% no va a agarrar el rollo, no lo negamos, pero primero tiene que ser la buena semilla de la palabra. Ok, quiero terminar con esto. Dios mío, qué rápido se fue. Romanos 7, Levítico 18. Levítico 18. Y vienen un montón de cosas ahí. Dice el 17: la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de tu hijo. Imagínense, la nuera. Ni siquiera pasaba por la mente de la gente y ya le están hablando aquí. 18: no tomarás mujer juntamente con su hermana para ser su rival. Y así, usted va a encontrar muchas cosas. Y luego el 21: y no dejes tu hijo, un hijo tuyo, para ofrecerlo por fuego a Moloc. Mataban a los niños para sacrificarlos a un dios pagano. Eso no lo hace el cristianismo. Ya no lo hacemos. El 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con tu gato. Ni siquiera pasaba por la idea del israelita, pero ahora el pecado, tomando ocasión, porque una ley, un mandamiento lo decía que no lo harías, se aprovechó de ese mandamiento y trajo una conciencia de pecado, y eso trajo a lo mejor una idea que ni siquiera tenía pensado hacerlo. Y luego el niño israelita al rato andaba besando a su gato. ¿Por qué besas, mi hijo, tanto al gato? Ay, es que lo quiero mucho. Dios mío, ¿entendió por qué la ley no es buena? ¿Sí entendió o no? Pablo fue muy enfático, Romanos 7:10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, dice el 11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Entendió ahora esa explicación? ¿Por qué Pablo estaba diciendo eso? ¿Sí lo entendió? Y así hay muchas cosas. Romanos 7, de 7 a 13, la ley es buena, santa y justa. En ese mismo contexto, ahora, ¿qué nos quiso decir Pablo en esto? Digo, no voy a terminar, sino que lo voy a tomar como, me faltaron, ¿qué? No sé, 10 minutos. Ahora, ¿por qué Romanos 7, 12 dice Pablo? Romanos 7, 12. ¿Por qué dice Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué lo dijo Pablo? Para que yo la cumpliera y usted la cumpliera, que vive en el nuevo pacto, que fue justificado por la sangre y el maravilloso sacrificio de mi Señor Jesús. Para eso lo dijo, que era bueno, santo y justo. No está diciendo nada de eso Pablo, que usted tiene que guardarla porque la ley es santa, justa. Lo único que está haciendo referencia es que, y haciendo como una comparativa entre si la ley es buena, santa y justa, ¿por qué está produciendo en mi pecado? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué está produciendo? Dice, ya no, y más adelante si usted sigue leyendo, dice, ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí, esto es en mi cuerpo, dice Pablo. Entonces la ley daba a conocer un pecado y permitía que su cuerpo tuviera esa ansiedad y fuera seducido su cuerpo a cometer lo que ni siquiera su mente había pensado que podía hacer. ¿Entendemos ahí? Ahora, ¿por qué es buena, santa y justa? Pues está diciendo, bueno, es que la ley es buena, está diciendo Pablo. Es buena, o sea, yo no le echo la culpa a la ley, lo que está diciendo Pablo. El problema es el pecado que toma ocasión por esa ley, ese mandamiento. Es lo que hace que me afecte mi vida espiritual, o que yo ame, o que yo peque más. Eso es lo que me afecta. Pero la ley sigue siendo buena, santa y justa. Es lo que dice Pablo. Nunca en ningún momento está diciendo que porque la ley es santa, buena y justa, yo tengo que guardarla y tengo que cumplirla en el nuevo pacto. ¿Entiende la gran diferencia
de lo que dicen los mesiánicos adventistas y uno que otro pentecostal que dicen que tienen que guardar la ley porque es buena, santa y justa. No dice Pablo, ni el contexto habla de eso, sino que dice que es buena, santa y justa para defender una ley y decir que aunque la ley le dio ocasión, el pecado tuvo ocasión por esa ley, aún la ley sigue siendo buena, santa y justa. Aunque la ley me dijo que si no me tenía que meter con mi gato, o sea, aunque la ley decía que no me tenía que meter con mi gato, la ley lo decía, pero ese mandamiento ocasionó que de repente viera a mi gato bien guapo. Algo así. Y de repente me hallaron, cuando llegaron a mi casa me hallaron dándole besos a mi gato en la boca. Dios mío. Y Pablo está defendiendo la ley, que en sí no, el problema no era la ley, el problema era el pecado que agarraba ocasión por la ley. Y en ese contexto lo está diciendo Pablo. En ningún momento está diciendo, hermano, recibiste a Cristo, pues tienes que volver a guardar la ley. No lo está diciendo, porque la ley es buena, sí, lo dice buena, pero en ese contexto que le estoy hablando, ¿entiende? No para que usted la guarde y tenga que cumplir mandamientos. Y este pastor mesiánico que antes era de la palabra fe está predicando esto. Dice, pastores, oigan, y reta pastores, no, óiganme. Romanos 7:12 dice que la ley es buena, santa y justa. Entonces, ¿cómo no voy a obedecer a lo que es bueno, santo y justo? Dice él. Y no analiza el contexto, porque lo dijo Pablo y está engañando a la gente. Es un pastor que vive allá para el lado del noroeste. Para el noroeste, para allá, era la palabra fe, lo vi en reuniones pastorales, él sentado allá y su servidor acá, y ahora resulta que quiere que guardemos la ley poniendo esa justificante, que tengo que guardar la ley porque el mandamiento es bueno, santo y justo. Dios mío, le vamos a pedir de favor que analicen el contexto. Por favor, sean contextuales, pastor. Si algún día te van a, hermanos de la palabra fe, por favor, compártanle a este pastor estas enseñanzas. Compartan esa enseñanza para que ya no esté engañando, ni él se ha engañado ni engaña a otros. No se me hace correcto que siga engañando, que él esté engañando al pueblo de Dios y agarre textos bíblicos aislados sin analizarlos en un contexto ni utilizar el exégesis para poder hacer un análisis objetivo, mi hermano. No lo que yo creo, lo que la palabra de Dios dice, que no es lo que nos interesa. Lo que Dios dijo en su palabra, la verdad. Es lo que nos interesa a nosotros, que la verdad salga a relucir. No tratar imagínense, yo sería injusto, sería imparcial, sería egoísta que yo sacara un texto fuera de contexto para darles una doctrina a ustedes, mi hermano. Y sin hacer una división entre nuevo pacto y antiguo pacto. Jesús, el Señor, vivió en el antiguo pacto. Mateo, Marco, Lucas y Juan son del antiguo pacto, mi hermano. Y tengo que tener mucho cuidado cuando analizo los tres hipnóticos y el evangelio de Juan. Tengo que tener mucho cuidado con lupa para poder determinar qué partes dijo Jesús conforme a la ley y qué partes dijo Jesús que aún pudieran aplicarme a mí. Es importantísimo eso. Yo no puedo agarrar todo lo que dijo el Señor Jesús porque muchas cosas las dijo bajo la ley y les habló a los que estaban bajo la ley en muchos de los contextos. Otras cosas sí nos aplican a nosotros, pero no todo lo que viene en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no todo nos aplica a los nacidos de nuevo. ¿Capta? ¿Aprendió algo ahora? Sí, pastor, aprendí que no tengo que besar a mi gato. Bueno, eso es otro rollo. Póngase y pidémosle gracias al Señor. Y la conclusión ya la daremos en unos 5 minutos en el próximo servicio, próximo viernes. No se lo pierda. Padre, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa mañana. Honramos tu presencia, honramos tu nombre, honramos tu palabra, honramos todo lo que tú eres, Señor. Gracias por ayudarnos y nuestro único deseo es presentarnos ante ti como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos correctamente la palabra de verdad y que tú nos revelas. Es por tu revelación, Espíritu de Dios, no es por nuestra habilidad mental, no, Señor, es por tu revelación en nosotros, que nos puede mostrar y nos puede revelar la división que existe y el trazo correcto entre nuevo pacto y antiguo pacto. Eres tú, Señor, que nos muestras tu gracia y tu amor. Y ahora creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos justificados. Hemos sido justificados algunos, y los que aún no tienen a Cristo en su corazón serán justificados.
cuando ellos reciban a Cristo Jesús, se manifestará esa justificación que fue hace 2000 años pagada en la cruz del Calvario. Ahora hemos sido decretados totalmente inocentes, justos, santos delante del Señor. Aunque a lo mejor andamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos diste vida juntamente con Cristo, nos resucitaste y nos sentaste en los lugares celestiales juntamente con Él. Y ahora estamos a la diestra del Dios Padre juntamente con Jesús. Y eso es lo más grande. Ya no debe haber más conciencia de pecado en nuestras vidas, porque tú nos enseñas ahora a vivir a través de la gracia, a través del amor pagado en esa cruz, a través de conocer nuestra identidad en ti, Señor Jesús. Que ya no somos solos, eres tú habitando en nosotros, eres tú habitando en cada corazón, eres tú ahora que nos traes no conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. Recibimos tu justicia, Señor, en este tiempo. Recibimos tu gracia, recibimos tu amor, recibimos, Señor, ese favor inmerecido que fue pagado en la cruz llevando nuestros pecados. Toda maldición a ti te cayó. Y no nada más llevaste nuestros pecados, sino ahora nos has hecho nuevas criaturas. Nos has posicionado en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y señorío, porque estamos unidos a Jesús nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora le pertenecemos a Él. Ya no se puede enseñorear sobre nosotros la ley ni lo que representaba una ley mosaica, Señor. Esa ley ha muerto. Hemos muerto el pecado y ahora vivimos para ti. Hemos muerto esa ley y esa ley ha muerto para nosotros. Ya no somos más, ni se enseñorea más de nosotros la culpabilidad que viene por cometer un error. Sabemos a lo mejor que mientras no renovemos nuestra mente, podemos cometer errores, Señor. Pero lo más maravilloso es que hace 2000 años tú perdonaste aún los pecados futuros. Y lo más maravilloso es que tú me restituyes como si nada hubiera hecho. Por eso he decidido venir a conocerte, Jesús, a conocer tu gracia, a conocer tu amor, a conocer tu sacrificio, a conocer que ahora tú habitas en mi corazón, que ya no estoy solo y que eres tú el que me ayudas a seguir adelante en esta tierra. Gracias, Jesús. Aún quiero conocer más de esto, de tu gracia, de tu favor, de mi identidad en ti, Jesús. Yo tengo más de ti. Y yo habito en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Yo tengo todo de ti, Jesús. Yo tengo más de ti. Y yo habito en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Llenaste mi corazón, llenaste mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más dígale al Señor. Llenaste mi corazón, llenaste mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo
para que crezcas tú y tú seas formado en mí, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, queremos menguar. Gracias por justificarnos, por tu sangre preciosa. Gracias por el renovamiento de nuestro entendimiento. Gracias porque hemos conocido nuestra identidad en Cristo. Gracias porque nos has dado a conocer que no habitamos y no hay más condenación de pecado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús no hay una ley que nos condene. En el nombre de Jesús ya no hay un ídolo, Señor, más en nuestras vidas. Lo hemos quitado de nuestro corazón. No depende de nuestras obras, sino depende de tu gracia y de tu amor, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe a Jesús, tú que me ves ahí por internet, persona que no ha recibido a Cristo. Haz esta oración conmigo y dile al Señor: Señor, en este día yo abro mi corazón para que tú vengas a morar aquí conmigo. Yo creo que moriste en esa cruz, que descendiste a las profundidades del mar a sufrir por mí. Yo creo que al tercer día resucitaste. Yo creo que tú eres el Señor, mi Dios y mi único Salvador. Te recibo en mi vida. Creo que soy uno contigo. He pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesús yo creo que hasta que cumpla mi propósito no partiré contigo, sino que seré saciado de larga vida y cumpliré el plan que te has trazado para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, recibo tu justicia, recibo tu amor y tu gracia, Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder sanador. Órganos sean restablecidos, restaurados. En el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad de esos cuerpos. Le ordeno ahora mismo que salga. Ya no hay más condenación para ti. Ninguna enfermedad tiene lugar en ti, porque ahora has sido justificado por la sangre de Jesús. Ninguna enfermedad tiene ahora y se enseñorea de ti en el nombre de Jesús, porque el Señor ha pagado el precio completo. Recibe la sanidad en tu cuerpo. Ahora te declaro libre de ese coronavirus, libre de toda diabetes, libre de problemas